The biggest misconception about me is that I am a dumb blonde with big tits. I'm naturally brunette. Hay historias que parecen brillar desde el primer segundo. Vemos un rostro atractivo, una actuación poderosa y una estética perfecta. E inmediatamente asumimos que todo detrás de eso es igual de impecable. Pero a veces el brillo más intenso esconde las sombras más densas. Y esta, lamentablemente, es una de esas historias. Sydney Sweeney no apareció en Hollywood de forma discreta. Llegó como una tormenta silenciosa, inesperada e inevitable, ya que su actuación en Euphoria no solo capturó la atención del público, la marcó. Y es que fue una interpretación tan visceral, tan incómoda y vulnerable, que de alguna forma parecía imposible separarla de su personaje. Y en cierto modo, por más que me cueste decirlo, no lo hemos hecho. Pues en tan solo unos años pasó de ser una actriz prácticamente desconocida a convertirse en uno de los nombres más mencionados y juzgados de la industria. Y sin embargo, por más que podríamos creer lo contrario, su ascenso a la fama no ha sido un cuento de hadas. Ha sido un espectáculo en sí mismo. Uno donde la cámara nunca se apaga, donde cada paso se analiza, se sexualiza, se cuestiona y se explota. Porque para nadie es un secreto que en Hollywood no solo basta con ser talentosa, también hay que encajar en una imagen. Y cuando tu imagen se vuelve más grande que tu voz, empiezas a perder el control sobre quién eres o sobre quién crees que debería ser. Y es que para mí la historia de Sydney Sweeney es una de las historias más complejas y aterradoras de la cultura pop actual, pues de verdad está llena de contradicciones, mucho más de lo que podrían pensar. Sydney es celebrada por su belleza, pero invalidada por ella. Es elogiada por su actuación, pero reducida a un simple cuerpo. Es proyectada como un símbolo de deseo sexual, pero arrastrada a polémicas que incluso cuestionan su lugar en la industria. Por lo que entonces todos estos cuestionamientos hacen que nos planteemos preguntas bastante interesantes, como por ejemplo, ¿qué tan real es su éxito? ¿Y cuánto de ella misma ha tenido que sacrificar para alcanzarlo? ¿Qué pasaría si les dijera que mucho de lo que vivió Cassie, su personaje en Euphoria, no fue solo ficción, sino una metáfora brutalmente parecida a lo que ha vivido ella fuera de cámara? Y si lo que parece una carrera ascendente es en realidad una historia marcada por una presión tan desmedida que roza lo destructivo. Y es solo por eso que quiero que veamos más allá del brillo. Vamos a intentar desarmar su imagen, a poner en pausa el espectáculo y preguntarnos algo que pocos se atreven a decir en voz alta. ¿Realmente sabemos o tenemos una dimensión de quién es Sydney Sweeney? ¿O solo estamos viendo un reflejo construido por otros? Quédense hasta el final porque de verdad esta es una historia mucho más interesante y inmersiva de lo que parece a simple vista. Esto es mucho más que otra simple historia de Hollywood. Es una advertencia de lo que viven millones de mujeres a diario disfrazado de éxito y se está convirtiendo lentamente en una verdad incómoda disfrazada de glamour. Pero antes de continuar, recuerden que me apoyan muchísimo dándole like a este video y comentando cualquier cosa en la parte de los comentarios. Así tal vez YouTube recomienda un poco más este video, más personas se dan cuenta de todo eso que estamos hablando y así capaz podemos llegarle a muchas más personas. Ya sé que siempre lo menciono, pero de verdad se los agradecería muchísimo. Ahora bien, para sumergirnos en esta historia tenemos que irnos a Spokane, Washington, un lugar que, aunque pacífico, escondía la determinación de alguien destinada a conquistar Hollywood. Un rostro entre millones con una mirada que desde joven se veía más allá de la pantalla. Sydney Sweeney no nació en un lugar donde la fama fuera algo accesible, pero sus padres hicieron todo lo imposible para que ella pudiera alcanzar sus sueños, ya que desde muy pequeña la chispa de la actuación brillaba en ella, por lo que a la edad de 12 años ella junto a sus padres toman la decisión de mudarse a Los Ángeles, con el único propósito de que Sydney pudiera explotar su talento y alcanzar sus sueños. Ellos entendían que la interpretación no era solo una aspiración, sino la única vía para conectarse con un mundo que, en sus propias palabras, siempre le pareció lejano. Y mientras sus compañeros y amigos se habían atrapados en los desafíos cotidianos de la adolescencia, lamentablemente Sydney ya comenzaba a sentir lo que era ser sexualizada, por lo que su única alternativa, al menos en ese momento, fue refugiarse en personajes, en mundos alternos donde ella podía ser alguien más, donde en pocas palabras podía ser libre. Y es que a veces lo que muchos ignoramos es que el viaje hacia el estrellato no comienza con una gran oportunidad, sino con una serie de pasos silenciosos casi invisibles, que al principio no parecen conducir a ningún lado, hasta que de pronto, de un día para otro, todo cambia. Y al menos desde mi visión, Sydney Sweeney es el ejemplo más perfecto de esto. Esto que voy a decir a continuación solo es para que tengan el mejor contexto de su historia. Su entrada al mundo de la actuación no fue explosiva ni memorable. Al contrario, fue accidental. Un papel pequeño aquí, otro allá. Apariciones fugaces en series como Criminal Minds, Grey's Anatomy y Pretty Little Liars. Roles que me atrevería a decir pasaban desapercibidos para la mayoría de nosotros, pero que ciertamente le sirvieron a ella para algo mucho más valioso que la fama inmediata. Le
permitieron observar, adaptarse y aprender. Porque mientras para nosotros los espectadores eran apenas escenas olvidables, para Sydney eran piezas clave de un rompecabezas mucho más grande. Pues en cada set entendió un poco más cómo funcionaba la maquinaria del entretenimiento. Una maquinaria brillante por fuera, pero despiadada por dentro. Una industria que no te espera y mucho menos te perdona. Y definitivamente no te enseña a sobrevivir en ella. Eso sí o sí lo tienen que aprender los artistas por sí solos. El caso es que después de papeles no tan memorables, llegó Everything Sucks. Una serie que, aunque breve, significó su primera oportunidad real de dejar una impresión. Interpretando a Emily Daddario, uno de los personajes principales, con el cual logró mostrar una parte más compleja de su rango actoral. Y aunque dicho personaje tampoco fue un éxito masivo, sí fue un punto de inflexión gigantesco, pues las puertas finalmente, después de mucho, comenzaron a entreabrirse. Y fue gracias a esa visibilidad que llegó The Handmaid's Tale en su segunda temporada. Y si bien su personaje tampoco era protagonista, su presencia ya no era accidental. Ya no era la actriz de una simple escena. Ahora formaba parte de universos narrativos más sólidos y más densos. Y luego de esto llegó Heridas Abiertas, la inquietante miniserie protagonizada por Amy Adams, la cual le dio otra pieza más de ese rompecabezas. El peso emocional, el trauma, la oscuridad, lo que Sydney Sweeney estaba construyendo ya no era solo una carrera, era una identidad actoral, silenciosa, constante, meticulosa. Todo esto sin grandes titulares, sin alfombras rojas, sin escándalos, solo trabajo. Trabajo que al menos en ese momento no brillaba en las portadas, pero que inconscientemente le estaba dando forma desde dentro. Y entonces llegó la serie que la catapultó al estrellato mundial, Euphoria. El momento en el que Sydney Sweeney dejó de ser solo una promesa y se convirtió en un fenómeno. Pero lo que nadie sabía o lo que casi nadie quiso ver es que Euphoria, como muchos creen, no fue su origen, sino la consecuencia de años de preparación, rechazo y aprendizaje. Sin temor a equivocarme, creo que para muchos de nosotros Euphoria no fue simplemente una serie, fue más como un fenómeno cultural que marcó un antes y un después en nuestras vidas. Un retrato crudo, para muchos exagerado, pero sorprendentemente cercano a las emociones de toda una generación, donde en medio de todo ese caos visual y emocional hubo personajes que sin darnos cuenta marcaron increíblemente nuestra personalidad, entre los que se encontraban el que al menos para mí fue uno de los más perturbadores y quizá también el más real, Cassie Hotwire, una chica joven atrapada en una espiral de inseguridades, heridas no sanadas y una necesidad desesperada de validación, una adolescente emocionalmente fracturada, cuya búsqueda de amor o lo que creía que era amor la llevó a someterse una y otra vez a la mirada masculina, no solo a nivel romántico sino existencial. Y es que si vieron la serie se habrán podido dar cuenta que Cassie no sabía quién era sin que un hombre la mirara, y eso desde el primer instante en el que vi la serie en 2019 me hizo darme cuenta que cada una de sus circunstancias la hacía trágica pero también muy humana. Y ahora que estamos a punto de presenciar la tercera temporada y que Sydney va a ser uno de los personajes principales, sentía que era el momento justo para hablar de todo lo que había experimentado este personaje y lo que experimentó ella en la vida real. Porque lo más inquietante es que aunque muchos no lo notaron de inmediato, Cassie se fue convirtiendo episodio tras episodio en uno de los personajes más intensos y emocionalmente complejos de toda la serie. Una figura que pasaba sin problema alguno de lo tierno a lo devastador, de lo vulnerable a lo sexualizado, hasta llegar a ser en muchos sentidos el reflejo más incómodo del deseo, la dependencia, la fragilidad y la hipersexualización. Y es justamente en ese momento donde todo se vuelve más oscuro, porque Cassie, aunque era un personaje de ficción, empezó a contaminar la percepción del público sobre Sydney. La actriz, la persona real, empezó a ver cada vez más cómo la línea que separaba al intérprete del personaje se hacía cada vez más borrosa. Como todos pudimos verlo, Cassie era deseada, explotada y expuesta. Y Sydney comenzó a vivir exactamente lo mismo, pero ahora fuera de cámara. Y esto para mí es profundamente triste porque lo que debía ser un reconocimiento a su talento actoral se transformó sin siquiera quererlo en otra cosa. Su cuerpo, su rostro y sus gestos comenzaron a tener más protagonismo que su propio trabajo. La gente hablaba de ella, sí, pero no de sus actuaciones, ni mucho menos de su capacidad para emocionar en pantalla. Únicamente hablaban de su físico, de cómo lucía y de lo atractiva que era, mientras que la actriz quedaba en segundo plano. En pocas palabras, por lo horrible que suene, la imagen se robó el show. Y entonces, sin esperarlo, lo inevitable ocurrió. Sydney Sweeney se convirtió en uno de los mayores símbolos sexuales de la actualidad, en un objeto de deseo masivo. Una figura pública cuya vida comenzó a vivirse a través del filtro constante de las redes sociales, de los titulares, de las campañas de moda. Y de verdad, ni siquiera estoy mintiendo, por más que me gustaría que así fuera. Pues pueden ir a su cuenta de Instagram y ver cómo en cada publicación es diseccionada, cómo cada aparición pública suya es interpretada, cómo cada gesto, sin importar cuál sea, es increíblemente sexualizado.
Es como si el mundo no quisiera ver más a la actriz, sino seguir contemplando a Cassie, pero ahora en la vida real. El asunto es que mientras más crece su fama, más se aleja de lo que alguna vez había buscado, ser reconocida por su talento. Si lo notan, parece que la industria poco a poco le ha ido empujando a un lugar donde ser deseada es mucho más rentable que ser respetada. Y esa fue, sin siquiera darnos cuenta, la peor jaula de cristal donde pudieron haberla encerrado. Porque sí, en efecto, Sydney tiene contratos millonarios, campañas de lujo, una carrera en ascenso, pero también tiene encima el peso de una imagen que ya no le pertenece del todo. Y es aquí donde está la contradicción más cruel. Cuanto más éxito obtiene, más intensifica su cosificación. Y cuanto más visible es, más difusa se vuelve su identidad. Y lo que a simple vista parecía entonces una conquista profesional, empezó a parecerse más a una trampa disfrazada de gloria. Pero entonces, ¿quién es Sydney Sweeney? La actriz con una sensibilidad dramática brutal, que ha demostrado una y otra vez su capacidad para romperse frente a la cámara, o el símbolo sexual que Hollywood moldeó con la misma intensidad con la que devora a sus estrellas jóvenes. Esa, de verdad, es la mayor incógnita de toda esta historia. Y es loco porque quizá ni siquiera ella aún tiene la respuesta. Pero nosotros, a lo largo de este video, intentaremos acercarnos lo más posible a ella. Creo que para todos es más que claro que en Hollywood no siempre el talento es lo que abre las puertas, ni siquiera lo que las mantiene abiertas. Porque en esta industria, como en muchas otras, no premia únicamente la capacidad, sino la percepción. No lo que eres, sino lo que pareces ser. Y en ese juego peligroso de apariencias, Sydney Sweeney se convirtió en una pieza más de un tablero que ella ni siquiera diseñó. Y es que para nosotros, desde fuera, su ascenso hace unos años atrás parecía impecable. Una joven actriz con carisma, belleza y una carrera interpretativa que le prometía una carrera brillante. Pero bastó una sola serie, una sola imagen para que todo cambiara. Tenemos claro que Euphoria la proyectó al estrellato, pero no por su actuación, sino por lo que representaba visualmente. Por cómo lucía, por lo que sugería su presencia, pero no lo que decía su personaje. Y así fue como Sydney dejó de ser una estrella en crecimiento para convertirse casi de inmediato en un símbolo, en una figura construida más por la mirada ajena que por sus propias decisiones. Cada aparición pública, cada look, cada una de sus apariciones en pantalla, sin importar la serie o la película que sea, es reducida a un simple y banal análisis estético. Sexy, deseada, icónica, pero muy pocas veces se han logrado detallarlo talentosa. Y no es como que no lo sea, porque para mí, y sé que para muchísimas personas, es una actriz increíble. Pero lo más perverso de todo es que esta misma transformación no fue algo casual, fue sistemática. Porque por más que nos cueste decir o creer lo contrario, la industria del entretenimiento no solo vende historias, vende cuerpos, vende imágenes, vende fantasía. Y cuando Sydney se convirtió en una de las personas más virales de internet actualmente, tristemente no fue su arte lo que se viralizó, fue su físico. Y con él una narrativa que la envolvió y empezó a definir su valor. Y es que incluso eso es algo que ella menciona con regularidad en la mayoría de entrevistas, donde no le cuesta admitir que se siente agotada. Afirma que está agotada, que su imagen pese más que su interpretación, que sus esfuerzos como actriz, productora, profesional se pierdan entre comentarios sobre su figura, que su talento quede silenciado por una etiqueta que ella nunca pidió: la nueva chica sexy de Hollywood, la fantasía de internet y la mujer perfecta para los demás. Entonces llega una pregunta bastante incómoda: ¿cómo se escapa de una imagen que no te pertenece, pero que todo el mundo insiste en proyectar sobre ti? Porque ella no es un caso individual, es parte de una dinámica que ya hemos visto un sinfín de veces. Una estructura que convierte a mujeres jóvenes en productos antes que en artistas, que las celebra por cómo se ven, pero que también las silencia cuando intentan decir algo más, que las moldea para encajar en un deseo colectivo y las castiga si intentan salirse de ese molde. Y lo más cruel de todo es que mientras más crece su visibilidad, más se está intensificando esa misma presión. No se le permite evolucionar, pero tampoco se le permite fallar. Y sobre todo, no se le permite ser algo más de lo que ya representa. Ya sé que esto que estoy a punto de decir es demasiado loco y tal vez para muchos ni siquiera tenga sentido, pero el caso de Sydney Sweeney actualmente no es una historia de éxito. Es una historia sobre cómo el éxito puede convertirse en un arma de doble filo, cuando está construido sobre la imagen y no sobre el reconocimiento real. Cuando lo que actualmente se aplaude es su cuerpo, más no su carácter. O cuando el odio, en lugar de empoderar, encasilla. Y eso, aunque aparentemente no, que sé que sí, tiene muchas consecuencias. Consecuencias como por ejemplo las oportunidades que recibe, consecuencias sobre su salud mental, por supuesto su sentido de sí misma, su capacidad para construir una carrera a largo plazo sin tener la necesidad de deshacerse una y otra vez de la narrativa que otros han creado. Pero entonces, ¿qué sucede cuando una actriz, por más capaz que sea, es vista únicamente como un objeto sexual de deseo? ¿Qué sucede cuando todos y cada uno de los personajes que interpreta
interpreta son tomados como una extensión de quién es. ¿Qué pasa cuando el pretty privilege o la belleza deja de ser una ventaja y se convierten en una barrera? Porque mientras actualmente su rostro aparece en portadas y mientras los videos con su nombre y su cara se viralizan por todo internet, una verdad más silenciosa está creciendo en paralelo. Sydney Sweeney, la actriz, está siendo desplazada por Sydney Sweeney, el ideal fabricado por la industria. Y es justamente en este punto donde está el mayor conflicto. Pues una carrera con un potencial extraordinario está comenzando a ser una imagen que, como ya lo comenté, no le pertenece del todo. Una voz que quiere ser escuchada en medio de un ruido que no se calla. Al final de cuentas, esto no es solo un dilema sobre cómo la vemos a ella. Al menos para mí, es un dilema sobre cómo elegimos ver a todas las mujeres que se atreven a brillar en un espacio que todavía hoy parece no estar listo para permitir que brillen por lo que realmente son, más allá de sus cuerpos o de cómo lucen. Y quiero que tengan más que claro que mi mayor y único problema con todo esto es la percepción. Porque si bien para nadie es un secreto que Sydney disfruta mostrar su cuerpo, eso no debería significar un problema, ni siquiera una incomodidad, pues es completamente libre y está en todo su derecho de hacerlo. Ella tiene toda la libertad para vestirse, expresarse y mostrarse como quiera, sin miedo, sin sentir culpa o sin tener que salir a justificarse como la mayoría quieren que haga. Por lo que entonces el verdadero conflicto empieza cuando esa misma libertad está siendo utilizada en su contra, cuando por el simple hecho de mostrarse con seguridad, las personas sienten que tienen el derecho a juzgar o incluso apropiarse simbólicamente de su cuerpo como si les perteneciera. Y ahí es donde trazamos una línea bastante peligrosa, porque una cosa es admirar y otra muy diferente es invadir. Una cosa es saber reconocer la belleza con respeto y otra muy distinta es convertirla en objeto de deseo sexual público, reducirla a una fantasía colectiva. El problema con todo esto es que muchas veces la sociedad no sabe o no quiere diferenciar la enorme diferencia entre admiración y apreciación, entre la enorme diferencia de celebrar a una mujer y consumirla. De verdad, de una vez por todas, la gente tiene que dejar de ver el cuerpo de las mujeres como si les perteneciera. Un hecho casi irrefutable en toda su historia y en muchas otras dentro de Hollywood es que con la fama indiscutiblemente viene el brillo, pero también inevitablemente llegan las sombras. Y en el caso de Sydney Sweeney, esas sombras no han venido solo de la industria, sino del juicio implacable del público y los medios, que por alguna razón parecen más insidiosos en su vida personal que en su talento. Y es justamente por motivos como estos que creo que muchas veces su atractivo físico ha sido tomado más en su contra que en su beneficio. Pues de verdad, muchas personas creen y están completamente convencidas de que esta chica es una mentirosa y una mala persona. Y lo más probable es que se estén preguntando por qué. Todo empezó cuando en una entrevista Sydney se atrevió a decir algo que muchas personas también sienten. Abrirse camino como una mujer joven en la industria no es para nada fácil. Algo con lo que todos efectivamente creo podemos estar de acuerdo. Y que pese a las apariencias o lo que muchos podrían creer, nadie le había regalado nada, ya que todo lo que había conseguido y sus papeles en la actuación habían sido por mérito propio. Y esto es demasiado loco porque lo que debía ser un testimonio sincero se transformó en una controversia. La acusaron de mentir, de posar como víctima, ya que un sinfín de personas aseguraron que ella venía de una familia con recursos y que esa historia que ella contaba donde decía que venía de la nada no era cierta, lo que hizo que una enorme mancha cayera sobre ella y su reputación se viera empañada. Pues esta historia de sacrificio que ella siempre ha intentado vender para mucha gente ha sido una fachada, aunque después de adentrarme en esa narrativa e investigar un poco, logré darme cuenta que la verdad es un poco más compleja de lo que se dice, ya que sus padres sí hicieron sacrificios reales, apostaron por ella y lo arriesgaron todo para poder ir a Los Ángeles. Pero a ver, ¿eso borraría su esfuerzo? No. ¿Debió haberlo explicado mejor antes? Tal vez. Y no sé para ustedes, pero al menos desde mi percepción, eso no la convierte en una impostora, solo en alguien humano con defectos y errores como todos. El problema es que a partir de aquí y después de todas estas declaraciones que múltiples personas salieron a decir, aparentemente algo cambió, pues ya no se le cuestionaba lo que hacía, sino lo que decía, como si su éxito le quitara derecho a hablar de su lucha, como si la fama la despojase de la legitimidad y como si eso ya no hubiera sido suficiente, luego vino el morbo. Pues para todos aquellos que no lo saben, en medio de todo su ascenso, surgieron rumores de una supuesta relación con su coprotagonista Glenn Powell, cual se encontraba en una relación al igual que ella que estaba comprometida. Y es que según la narrativa general de internet, fueron las miradas, los gestos y la química en pantalla lo que hizo avivar esos rumores, aunque el real conflicto lo ocasionaron los titulares. E inmediatamente su nombre nuevamente dejó de ser vinculado a su carrera, comenzó a ser el nombre de una historia no confirmada, porque la realidad es que después de eso sí han salido bastantes cosas a la luz, las cuales no voy a abundar mucho en este video, pero si quieren que hable de eso a profundidad, háganmelo saber. El caso es que de pronto su vida privada, la que tanto había intentado proteger, se volvió parte del espectáculo y no importaba si era cierto, pues la narrativa ya estaba escrita. Y aquí entonces es donde la pregunta
con respecto a esto se vuelve más inquietante. ¿Cómo mantiene una actriz su humanidad cuando su vida entera es convertida en contenido? ¿Cómo se defiende uno cuando su intimidad es tratada como material público? Más aún cuando ella nunca lo ha ofrecido. Porque al final lo que se pierde entre tantos rumores es lo más valioso de todo. De nuevo, su trabajo, su voz y mayormente su capacidad artística. Y esa es la paradoja. Mientras todos la miran, casi nadie está viendo lo que realmente importa. Ahora bien, después de haberles hecho un resumen de las consecuencias que eso tuvo en su vida hasta este momento, podemos regresar de nuevo al punto central de este video. Pero para entender todo esto que está pasando con Sydney Sweeney, tenemos que ir más allá del escándalo del momento. Más allá de los titulares, más allá de los clips virales y en general de cualquier rumor generado en redes. Porque esto que estamos viendo con ella no es nuevo. No es un error del sistema, es el sistema. Lleva funcionando así mucho antes de que ella llegara a Hollywood. Y es que no se trata solo de una actriz atrapada en una narrativa superficial. Se trata de un patrón cultural tan arraigado que ni siquiera nos damos cuenta de cuánto lo hemos normalizado. Un patrón donde las mujeres jóvenes, especialmente las que tienen talento y belleza, son brutalmente empujadas a encajar en un molde. E irónicamente, luego son castigadas por hacerlo demasiado bien. Y Sydney no está solo en esta historia. Lo vivió Marilyn Monroe hace décadas, cuando el mundo decidió que su cuerpo valía más que su propia voz. Lo vivió Britney Spears, convertida en un ícono sexual antes de alcanzar la adultez. Le pasó a Lindsay Lohan, a quien le exigían madurez profesional mientras la devoraban por cada error personal. E incluso Emma Watson, en su intento por crecer como actriz, fue arrastrada una y otra vez a una imagen infantil que la encasillaba. Y el ejemplo más reciente que tenemos sobre esto es ni más ni menos que Billie Eilish, que ha intentado protegerse usando ropa oversize. Como estética, sí, pero también como una armadura. Como si cubrirse fuera la única forma de recuperar el control de su imagen. Pero por mal que esto suene, eso ni siquiera fue suficiente. Porque incluso cuando las mujeres intentan romper el molde, la maquinaria se reactiva. La mirada vuelve, el juicio vuelve, el cuerpo de nuevo vuelve a estar en el centro de atención. Y en el caso de Sydney, por eso decidí hacer este video, la situación es aún más agresiva. Porque ella nunca tuvo un espacio para protegerse. Pues desde que saltó a la fama, su imagen fue capturada, amplificada, replicada y sobre todo convertida en objeto. Porque no tuvo margen para construir otra narrativa. No le dieron tiempo. Y aunque ha intentado redirigir su carrera hacia papeles más serios, más densos y ciertamente más desafiantes, la obsesión colectiva con su físico sigue imponiéndose. La industria y gran parte del público la empujan hacia atrás. Y es que incluso después de esa aparición que tuvo en SNL, donde hizo una especie de sátira jugando con su imagen, el resultado de nuevo fue sumamente predecible. Un montón de titulares sobre su cuerpo, comentarios superficiales y análisis de su escote antes que de su comedia o su sketch. Por lo que ella de nuevo salió a declarar al respecto, diciendo que era demasiado frustrante vivir atrapada en una percepción tan limitada, donde su belleza, que nunca eligió ni pidió usar como estrategia, terminara siendo su mayor obstáculo y uno de sus mayores impedimentos. Porque eso es justamente lo que el sistema ha hecho durante décadas: convertir la belleza en una trampa. Si eres atractiva, te abren la puerta, pero solo hasta cierto punto. Puedes entrar, pero no hablar demasiado, no incomodar y no desear otra cosa. Pues tu trabajo, por incoherente que suene, no puede superar la expectativa que la gente tiene sobre ti. Y eso, obviamente, es más que injusto. Es sumamente deshumanizante. Y eso, aunque no parezca, lo estamos viendo a cada hora en tiempo real. Cambian los nombres, cambian los cuerpos y cambian las caras. Pero el mecanismo, independiente de quién sea, sigue siendo el mismo. Y lo más alarmante de todo es que muchas veces somos nosotros quienes lo activamos sin siquiera darnos cuenta. Aplaudimos una foto, ignoramos una actuación, compartimos un video, nos metemos a los comentarios, pero nunca escuchamos su voz. Y es que eso no es solo un problema de la industria del entretenimiento, es más bien una especie de espejo cultural. Refleja cómo decidimos qué puede ser una mujer, cómo debe lucir, cómo debe comportarse y qué tanto talento estamos dispuestos a reconocerle antes de reducirla a una sola imagen. Y cuando esa imagen se repite lo suficiente, se convierte en verdad, una verdad impuesta, una que borra al ser humano y convierte a las artistas en productos, a mujeres reales en figuras planas que solo tienen derecho a existir si encajan en lo que se espera de ellas. Por lo que entonces, al final de cuentas, la pregunta es para Hollywood, pero también para nosotros mismos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir premiando la imagen y castigando la profundidad, como en el caso de Sydney? ¿Hasta cuándo vamos a seguir admirando cuerpos pero no historias? ¿Hasta cuándo vamos a ignorar el talento por quedarnos solo con lo que se ve en una foto? Quiero que comprendan que el verdadero problema no es la fama, es el control. Y mientras la industria y en parte nosotros no aprendamos a mirar diferente, lo único que seguiremos construyendo para mujeres como Sydney Sweeney son cárceles invisibles, tan brillantes como destructivas. Al final de todo, lo más determinante en la carrera de una actriz como Sydney Sweeney no es solo un papel, una portada y ni siquiera una polémica. Es algo más profundo, algo que no se dice en voz alta, pero que silenciosamente define cada paso
paso que da. Y en el caso de Sydney, esa percepción se formó demasiado rápido, casi sin que ella pudiera intervenir. Fue vista desde el inicio más como una figura que como una intérprete, porque una vez que el público y la industria te ponen una etiqueta, cuesta demasiado arrancarla. Y no es como que Sydney no tenga el control sobre su carrera, al contrario, ha buscado proyectos distintos, ha producido y ha hablado con determinación de lo que siente y cómo ella percibe las cosas. Pero hay algo más difícil de controlar y que se le sale por completo de las manos: el imaginario colectivo. Ese espacio donde una mujer joven y bella rara vez puede existir sin ser reducida, porque en Hollywood no basta con ser buena, hay que serlo sin dejar de ser deseable, sin parecer demasiado ambiciosa y sin incomodar. Se espera que cumpla con una idea de perfección moldeada para otros, y si intenta salirse de ese molde, la resistencia no tarda en aparecer, lo cual no solo condiciona sus oportunidades, también erosiona algo más importante: su relación con el arte, incluso con su cuerpo y su propia identidad. Y es que cada paso que da hacia roles más serios es una batalla contra una percepción que insiste a verla únicamente de forma superficial. Cada entrevista es una oportunidad, pero al mismo tiempo también es una trampa, porque muchas veces lo que dice queda sepultado bajo lo que lleva puesto, cómo se ve, cómo posa. Y no, esto no es victimismo, es una realidad que Sydney ha enfrentado y ha nombrado. Ha dicho que es agotador, que es frustrante, que aunque se esfuerce por mostrar todo lo que es capaz de hacer, el foco sigue volviendo una y otra vez a lo mismo. Pero aún así, lo importante es que no ha retrocedido, pues sigue buscando proyectos que desafían esa narrativa, sigue creando, sigue actuando, sigue hablando, y eso de verdad tiene demasiado mérito. Pero entonces, ¿puede liberarse por completo de esa imagen? Tal vez hoy no, tal vez no del todo, pero cada paso que da, cada historia que elige contar, es una forma no verbal de resistir, y eso, al menos para mí, ya es un gesto demasiado poderoso, porque al final de cuentas lo que está en juego no es solo su carrera, es el precedente que puede sentar para muchas otras que vienen detrás, que también son jóvenes, talentosas y que merecen ser vistas más allá de la superficie. Sydney Sweeney no debería ser juzgada por cómo encaja en un molde, sino por cómo desafía ese mismo molde, por su capacidad para incomodar, emocionar y transformar, y por encima de cualquier cosa, el arte que está construyendo, más no por la imagen que otros insisten en proyectar sobre ella. Y es aquí entonces donde la responsabilidad se traslada, al menos en parte a gran parte de nosotros, a la forma en la que constantemente decidimos mirar, si somos o no capaces de ver más allá de lo evidente, si estamos dispuestos a dejar de consumir cuerpos para de una vez empezar a reconocer trayectorias, porque cuando eso ocurra, no solo Sydney habrán ganado todas las que como ella están luchando por existir en un lugar que durante años solo y únicamente se les permitió lucir bien. Cuando hablamos de Sydney Sweeney, no solo estamos hablando de una actriz joven en ascenso, estamos hablando de un reflejo bastante incómodo de cómo la sociedad consume, valora y muchas veces destruye a las mujeres jóvenes que se atreven a brillar. Porque lo que ha pasado con Sydney no es un caso aislado, es un patrón que se repite una y otra vez: la reducción de una mujer a su imagen, a su cuerpo, a su atractivo. Y la sociedad glorifica esa imagen, la eleva, la viraliza y la convierte en símbolo. Pero luego, cuando esa mujer intenta salir de ese molde o crece, cuando exige ser tomada en serio, la misma sociedad la castiga, la tachan de exagerada, de demasiado, de no saber cuál es su lugar. Es una contradicción brutal. Las convertimos en objeto de deseo y luego las culpamos por encajar en ese rol. Sydney no ha intentado escapar de esa caja. Ha hablado de cómo esa percepción superficial afecta su carrera, de cómo su talento queda eclipsado por su apariencia. Ha buscado papeles más complejos, ha producido sus propios proyectos, pero aún así el juicio es persistente. Y lo peor de todo es que no solo le afecta a ella, es el mismo guión que, como lo hemos visto en la historia, han sufrido un sinfín de mujeres: Britney, Scarlett, Billie, Emma, todas talentosas, pero todas antes vistas por su físico que por su capacidad. Y nosotros como público, ¿qué papel jugamos? ¿Cuántas veces valoramos su trabajo? ¿Y cuántas veces compartimos una imagen sin pensar en la historia detrás? Lo que le pasa a Sydney es un reflejo de lo que como sociedad hemos elegido ver, porque mientras sigamos viendo solo la superficie, vamos a seguir alimentando la cosificación. Y al final de cuentas, el cambio no empieza en los estudios, empieza tal vez en nosotros mismos, con nuestra propia capacidad de ver más allá de los estereotipos, de valorar el arte y no solo la estética, de reconocer que a través de cada imagen hay una persona real, con talento, con historia y con humanidad. Así que la próxima vez que vamos a Sydney Sweeney interpretar cualquier papel en la pantalla, intentemos no quedarnos solo con lo que aparentemente se ve. ¿Estamos viendo una imagen o solo una artista ser hipersexualizada? Pero por ahora es momento de que me hagan saber todos y cada uno de sus pensamientos al respecto. ¿Qué opinan de la hipersexualización que ha obtenido desde que debutó en Euphoria? ¿Creen que es justo? ¿Creen que no? ¿Cuáles son sus pensamientos con respecto a este tema en general? ¿Creen que la gente la está cosificando de una manera desmedida? ¿Cuál creen que va a ser el punto definitivo para que esto cambie? De verdad,
verdad es demasiado importante para mí que me dejen cualquier cosa que opinen con respecto a este video en la parte de los comentarios. Ya saben que eso enriquece muchísimo la información de este video y alienta a más personas a compartir sus puntos de vista. Así que por favor vayan a poner todo lo que piensan ahí abajo. Tampoco olviden que si les gustó este video es muy importante que le den like por allá abajo. De verdad es una de las partes más importantes y yo se los agradecería un montón. Así que ya lo saben. Tampoco olviden que si les gustan esta clase de videos pueden suscribirse. Eso también me motiva muchísimo a seguirles creando más y más contenido como este. Ya para finalizar, si llegaron hasta aquí, quiero pedirles que por favor vayan a la parte de los comentarios y me pongan qué tal les están pareciendo los videos. ¿Qué les parece este nuevo enfoque que estoy intentando darle a los guiones y a los videos? De verdad les agradecería mucho si me pueden dar esa retroalimentación. Ahora sí, no siendo más, de verdad, muchas gracias por estar en otro video. Suscríbanse, síganme y yo les veo en la próxima. Ahora sí, no siendo más, de verdad, muchas gracias por ver. Bye.